Buenas noches, que el Señor bendiga a todos y cada uno de los que están conectados en esta hora, listos para poder recibir la palabra del Señor en esta noche y poder escudriñar su palabra. Queremos presentarnos delante del Señor para poder dar inicio a este tiempo que el Señor en su misericordia y en su amor nos permite poder tener para llegar hasta cada uno de sus hogares. Vamos a orar y a entregarle al Señor este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder presentarnos delante de tu presencia primeramente, Señor. Pero también muchas gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de poder enlazar por medio de este ministerio, Señor, que está en tu corazón y en tu mente para poder llegar al lugar, a la habitación, Señor, al hogar de cada una de las personas que van a escucharnos. Desde ya ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y rogamos que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestros corazones, quien deje, Señor, una semilla grabada, una semilla plantada en nuestros corazones para que pueda germinar, Señor, y dar el fruto que tú deseas de tu pueblo en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Cordero de Dios, y te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Sean todos bienvenidos en esta hora, hermanos, hermanas que se están conectando desde su lugar de donde ustedes habitan, en el país y en el lugar donde ustedes se encuentren. Queremos en esta noche poder compartir la palabra del Señor, no sin antes dar gracias a Dios por la oportunidad y también al ministerio Tabernáculo de Sion en El Salvador, que nos permite poder llegar hasta cada uno de sus hogares para poder ser bendecidos por medio de la palabra de Dios. En esta hora, mis amados hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón la necesidad y el deseo de hablar acerca de un camino de santidad. Un camino de santidad es lo que Dios espera, lo que Dios desea, lo que Dios anhela para que su pueblo pueda caminar en ese camino que nos lleva hacia Él. Ese camino de santidad que nos va a unir a nuestro amado Creador, a nuestro amado Señor. Quiero, por favor, si tienen ahí sus Biblias, quiero que busquen juntamente conmigo el Isaías 35 y el versículo 8. Isaías capítulo 35 y el versículo 8 dice de la siguiente manera: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Voy a leer el versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué preciosos versículos lo que la palabra del Señor nos deja a nosotros escrito para que podamos aprender en esta noche de lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Este capítulo 35, mis amados hermanos, cuando nosotros lo leemos y lo estudiamos, podemos ver cómo todo el capítulo 35 nos está hablando de una nueva dispensación, una dispensación a la cual todavía no hemos entrado, a la cual todavía no hemos pasado. Y este capítulo 35 de Isaías nos está hablando de la dispensación venidera, la dispensación del milenio. Así es que podemos ver cómo la Escritura nos dice que va a haber un camino que lleve hasta el monte de Sión, un camino que se llama camino de santidad, dice su palabra, y que ese camino nos va a llevar directo hacia el monte santo, el monte de Sión, el monte de la habitación de Dios. Qué precioso saber que hay un versículo como este en la Escritura que nos muestra a nosotros el camino por el cual nosotros también debemos de andar. Mis amados hermanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no podemos caminar a la deriva, no podemos caminar sin saber a dónde ir o hacia dónde extendernos, porque el Señor ha dejado en su palabra, ha dejado muy claro cuál es el camino por el cual quiere que nosotros andemos.
Y en esta noche, mis amados, en este tiempo que voy a compartir con ustedes la palabra de Dios, quiero que nos quede muy claro cómo la palabra de Dios nos dice que hay un camino de santidad por el cual nosotros tenemos que pasar. Si bien es cierto, este versículo y todo este capítulo 35 nos está hablando de una nueva dispensación, nos está hablando de la dispensación del milenio, nosotros desde ahora tenemos que comenzar a prepararnos, tenemos que comenzar a vivir en santidad porque Dios así lo ha dejado escrito en su palabra. Ese es el anhelo de Dios. El deseo de Dios siempre, desde que Dios creó a la raza humana en el jardín del Edén, el deseo de Dios ha sido tener una generación, tener un grupo de gente que por voluntad propia escojan amarlo a Él por sobre todas las cosas. Dios ha creado un ser humano, un hombre, una mujer, Dios lo ha creado para que podamos por elección propia, no por obligación, no porque Dios nos lo está imponiendo. Dios quiere que nosotros por voluntad propia escojamos ser como Él es. Y Él es santo, santo, santo. Y alguien podría pensar y alguien podría decir, sí, pero ese es Dios. Yo nunca voy a poder llegar a ser santo. Esa es una manera equivocada de pensar. Realmente esa es una mentalidad anticristo. Porque el deseo de Dios, mis amados hermanos, es que nosotros como su pueblo, como sus hijos, podamos ser santos como Él también es santo. Dios ha deseado un grupo de personas, ha deseado una nación al principio con Israel, pero ahora Dios ha extendido el mismo deseo, Dios ha extendido la misma invitación para todas las razas de este mundo, para que podamos amarlo, para que podamos vivir en santidad hacia Él, podamos caminar en ese camino de santidad. Ese era el deseo de Dios cuando creó a Adán y a Eva. Poder tener un lugar hermoso llamado el jardín del Edén, un lugar donde Él pudiera bajar, descender del cielo, del trono y poder encontrarse con Adán y Eva. Un lugar donde pudieran tener comunión e intimidad y amor juntos. Pero todos nosotros conocemos la historia que la serpiente con su astucia engañó a Eva e introdujo el pecado a toda la raza humana. Luego el tiempo pasa, los años pasan y el deseo de Dios para su pueblo Israel fue el mismo que el principio, el mismo deseo de Dios que tenía en el principio en el huerto del Edén. Fue el mismo deseo que Dios quiere y tenía para el pueblo de Israel. El problema es que todos nosotros conocemos la historia de Israel. Todos nosotros sabemos cómo Israel actuó, cómo él se comportó vez tras vez delante de Dios. Pero dice Jeremías capítulo 2 y el versículo 13, ¿cuál es el dolor que hay en el corazón de Dios? Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Esto es una palabra profética que Dios le había dado a Jeremías. Jeremías escuchó la tristeza en el corazón de Dios y Jeremías escribió estas palabras y por lo tanto nosotros debemos de poner atención a qué es lo que hay tristeza, qué es lo que causa la tristeza en el corazón de Dios. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué triste, qué duro para el corazón de Dios ver qué es lo que su pueblo Israel había hecho. Su pueblo había cometido dos males, dos cosas que eran graves en contra de Dios había hecho Israel. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Primero, ellos dejaron a Dios como fuente de agua viva. ¡Qué tremendo! Qué tremendo pensar en esto, dejar a Dios, volverse a otra fuente, volverse a otro lugar donde creemos o pensamos que podemos ser sustentados. Eso no es justo ni para nosotros ni mucho menos para Dios. Eso no es correcto. Abandonar a Dios por buscar otra fuente
Eso causa dolor y tristeza al corazón de Dios. Pero el segundo mal que el pueblo de Israel había hecho es que habían cavado, para ellos mismos habían cavado cisternas, pero eran cisternas rotas que no retenían agua. Eran cisternas donde supuestamente era para almacenar agua, pero esas cisternas estaban mal hechas. Estaban mal construidas porque eran cisternas rotas, cisternas que no retenían agua. ¿Qué lógica tiene hacer algo, hacer una cisterna o buscar otra fuente que no sea de Dios? No tiene ninguna lógica humana abandonar al Creador, abandonar los caminos de Dios por seguir falsas expectativas humanas. El pueblo de Israel constantemente, mis amados hermanos, nosotros vemos que en toda la escritura nos muestra cómo Israel se rebeló, cómo Israel estuvo en contra del deseo, de la voluntad de Dios. Israel dejó a Dios como fuente de agua viva, pero también Israel cavó cisternas rotas que no retenían agua. Esto es lo que Israel había hecho en contra de Dios. Pero la pregunta para nosotros ahora en día es, ¿cómo es nuestro caminar? ¿Cuál es el caminar que nosotros tenemos ahora en este momento? Ahora en medio de esta pandemia, en medio de esta situación caótica a nivel mundial. Porque miren, mis hermanos, cuando nos ponemos a ver las circunstancias que nos rodean ahora en día, realmente es algo grave, es algo difícil. No es un solo país el que está en problemas, es todo el mundo entero. Son muchas naciones alrededor del mundo que están enfrentando el mismo problema, que están luchando en contra del mismo problema, del mismo virus están luchando. Realmente estos momentos en los que nosotros estamos pasando nos muestran a dónde está nuestro corazón, a dónde está puesta nuestra mirada, a dónde está el enfoque real de nuestras vidas, mis amados hermanos. Nosotros podemos engañar a Dios, nosotros podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios nunca lo vamos a engañar. El Señor conoce realmente a dónde está puesta nuestra esperanza, a dónde está nuestra expectativa puesta en el día de mañana. El deseo de Dios, mis amados hermanos, es que nosotros nos pongamos en sintonía con Él, que nos pongamos en un mismo camino, que nosotros nos unamos al corazón de Dios y a la mente de Dios, que nosotros podamos ver y sentir como Él ve, como Él siente, como Él interpreta las cosas. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios, mis amados. El enfoque principal de la palabra que yo traigo en esta noche es que tenemos que aprender a caminar en los caminos de santidad que Él ya ha trazado de antemano para su pueblo, para que nosotros podamos andar en ellos. Dice Efesios capítulo 2, dice que Dios ha preparado obras de antemano para que nosotros podamos andar en esas obras que Él ya ha hecho. El problema o la situación es que nosotros muchas veces no sabemos cuáles son las obras que Dios ha preparado para nosotros, porque no le buscamos, porque no estamos en intimidad con Dios, no estamos en unión firme con Dios y andamos ahí buscando qué hacer o en qué entretenernos. No es tiempo, mis amados hermanos. El tiempo, el término de esta dispensación en la cual nosotros estamos viviendo está por terminar. Miren, eso es algo que a mí me carga mucho. Eso es algo que yo me pongo a ver alrededor mío, hablando hipotéticamente. Yo me pongo a ver y comienzo a ver. Y muchos cristianos, muchas personas nacidas de nuevo, personas genuinas, pero no entienden el propósito de Dios a la perfección. No entienden cuál es el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y andan por ahí prohibiendo que las mujeres se pinten o que se pongan pantalones, prohibiendo que las mujeres se arreglen. Eso no es pecado. Eso no es, hasta cierto punto, es irrelevante. El problema no es la mujer porque se pinta. El problema es
¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente tenemos como meta en la vida cristiana? Miren, mis amados hermanos, el tiempo se acorta. El tiempo para que esta dispensación en la cual nosotros estamos ahora viviendo termine es corto. Realmente cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y comenzamos a ver qué cosas se están cumpliendo, las profecías que se están cumpliendo de la palabra de Dios, nosotros podemos ver que el tiempo cada vez se reduce más y más. Nadie puede predecir la venida del Señor. Nadie puede poner una fecha, pero sí podemos entender por las cosas que están sucediendo y por el discernimiento y la revelación que Dios da a su pueblo. Podemos entender que faltan unos pocos años para terminar esta era de la gracia en la cual estamos nosotros viviendo, o la dispensación de la gracia, como también se le conoce. Pero miren, mis amados hermanos, muchas veces perdemos de vista algo bien importante en la palabra de Dios. Las dispensaciones que Dios ha trazado a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de toda la historia, Dios ha tenido que marcar cada dispensación, no porque Él se vaya a equivocar, sino que porque nosotros como raza humana entendemos de esa manera cuando seccionamos las cosas. Dios ha dejado un tiempo establecido para cada una de las dispensaciones. La era o la dispensación en la cual nosotros estamos viviendo, la palabra de Dios nos enseña que es la dispensación de la gracia. Pero porque hay gracia no significa que vamos a cometer todo tipo de pecados. Y miren, aquí estoy, nada me pasó y no estoy muerto. Aquí sigo delante de todos ustedes creyéndome el más santo. A Dios nadie lo engaña. Dios tiene un tiempo establecido para que cada cosa suceda, mis amados hermanos. El tiempo que nos toca vivir sobre esta tierra a cada uno de nosotros es realmente corto. El tiempo que Dios nos presta de vida, a unos va a ser 60, a otros 70, a otros 80 años. El tiempo, los años que Dios nos permita vivir sobre esta tierra, nosotros tenemos que prepararnos para vivir en santidad. Si alguien nos dice, no se preocupe, hermana, no se preocupe, hermano, usted no puede ser santo, nunca va a llegar a ser santo aquí en esta tierra, eso es mentira. Eso realmente no es así. Dios quiere que aquí en esta tierra, el tiempo, la edad que Dios nos permita vivir sobre esta tierra, Dios quiere que nosotros como sus hijos aprendamos a vivir en santidad. El pueblo de Israel entonces había abandonado a Dios, lo había dejado a Él como fuente de agua viva. El pueblo de Israel también había cavado cisternas rotas, como nos dice la Escritura. Ellos se habían apartado de Dios básicamente. Ahora, miren, cuando Dios va a visitar un lugar, mis amados hermanos, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Cuando Dios va a visitar un lugar, una nación, cuando Dios va a visitar una vida, cuando Dios va a visitar el mundo entero con su gloria, Dios nos advierte, Dios nos comienza a inquietar, Dios comienza a mandar situaciones como las que estamos viviendo ahora en día. Dice Mateo capítulo 24 que lo que ahora nosotros estamos viviendo es principio de dolores. Principio de dolores porque se acerca algo grande, algo que va a ser hermoso porque la gloria de Dios va a ser manifestada. La gloria de Dios va a ser vista sobre todas las naciones. Pero a la misma vez, mis amados hermanos, como la gloria de Dios va a descender sobre las naciones que nosotros conocemos y entendemos que es el avivamiento, a la misma vez las huestes espirituales de maldad se van a levantar a modo de opacar la gloria de Dios, a modo de impedir que Dios llegue hasta los corazones más duros y pueda tocarlos.
Pero nosotros sabemos que a Dios nada ni nadie lo puede detener, que la gloria de Dios va a ser vista en no muchos años, en no mucho tiempo adelante. La gloria de Dios va a ser vista. Pero antes de que la gloria de Dios visite esta nación o la nación donde tú vives o el mundo entero, antes de que Dios descienda, Dios nos está preparando. Dios está hablándonos por medio de su palabra qué es lo que nosotros debemos hacer. Miren, mis amados, en muchos países ya llevan más de 50 días en cuarentena. En otros países, en otras ciudades, poco a poco se va levantando la cuarentena. Pero miren, nosotros realmente como hijos de Dios necesitamos pedirle a Dios que nos muestre cuál es el siguiente paso que debemos de dar, qué es lo que debemos de estar haciendo, cómo debemos de estar preparando nuestras vidas, no para salir ya de nuestras casas, no, para encontrarnos con Él, para saber qué es lo que Dios quiere hacer, para poder estar en sintonía con Dios y poder hacer la obra juntamente con Dios. Dios es soberano. Dios no necesita a ningún ser humano para hacer su obra, mas sin embargo Él es manso, Él es humilde y Él quiere manifestar su gloria a todas las naciones por medio de nosotros, sus hijos. Pero mis amados hermanos, la pregunta es, ¿Dios va a manifestar su gloria en un vaso inmundo? ¿En un vaso sucio? ¿En un vaso contaminado? Realmente no, mis amados hermanos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a indagar en los 66 libros de la Biblia, cuando comenzamos a buscar, así como en un rompecabezas, comenzamos a tomar las piezas y comenzamos a ponerlas en orden para ver el panorama completo, así tenemos que agarrar los 31.102 versículos de la Biblia, tenemos que agarrarlos y con la gracia de Dios, con la inspiración divina, necesitamos ponerlos en el lugar correcto para poder entender qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Los caminos de Dios son caminos de santidad y la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie va a ver al Señor, es porque realmente si alguien no es santo, no va a ver a Dios. No nos confundamos, no nos escudemos en que yo soy cristiano y Dios sabe que uno peca y Dios sabe que uno falla. Nosotros, mis amados hermanos, día a día necesitamos levantarnos con la conciencia, no de qué vamos a comer, no cómo vamos a pagar la casa o la comida. Necesitamos como hijos de Dios levantarnos con la conciencia de decir, Señor, hazme cada día más santo. Hazme cada día más conforme a tu imagen y a tu semejanza. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando nosotros seguimos estudiando el caminar, el caminar del pueblo de Israel, nosotros podemos ver cómo Dios estableció ciertas cosas, ciertas reglas para el pueblo de Israel. Y nosotros vemos en Levíticos capítulo 23 que Dios instituyó 7 diferentes fiestas para el pueblo de Israel. Cada una de esas fiestas, mis amados hermanos, Israel debía de celebrarlas año con año. Dios es tan detallista, Dios es tan específico que Dios mostró cuándo, el día, qué era lo que se iba a hacer, qué era lo que se iba a celebrar en cada una de estas 7 fiestas. En Levíticos capítulo 23 están las 7 fiestas de Israel. Y cuando nosotros vamos estudiando cada una de las fiestas, vemos cómo las fiestas en lo natural nos muestran algo en lo espiritual para nosotros también como el Israel de Dios. Pero cuando nosotros llegamos y vamos hasta la 6ª fiesta, mis amados hermanos, que es de la única que yo quiero hablar en esta noche, nosotros llegamos a Levíticos 23 y el versículo 26.
Voy a leer Levíticos 23, del 26 hasta el 29. Ahí nosotros podemos ver la sexta fiesta. Esta es la fiesta de la expiación o día de la expiación, como también se le llama en Levíticos 16. Pero quiero que veamos qué fue lo que Dios dijo que se debía de hacer en esta fiesta. Dice Levíticos 23 y el versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Permítame detenerme un momento acá, porque aquí dice específicamente, Dios dice que esta sexta fiesta, el día de la expiación, se debía de celebrar en el día 10. El día 10 del mes séptimo. El número 10 en la escritura nos está hablando de prueba, nos está hablando de aflicción. Desde el día, que era el número 10, desde el día 10 nosotros comenzamos a ver cuál es la intención de Dios atrás de esta fiesta. Era un día de prueba. Realmente, de las 7 fiestas de Israel, esta era la única fiesta donde el pueblo no podía alegrarse. El pueblo no se iba a alegrar, no iba a celebrar fiesta. Era un día de dolor, era un día de llanto, era un día de clamor, era un día de buscar a Dios con ruego, con súplica, con arrepentimiento. Vuelvo a leer el versículo 27. Estoy en Levítico 23 y el verso 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, oiga, y afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada del pueblo. Qué impresionante. A mí me encanta ver cómo es Dios de detallista. Dios no deja nada de fuera. Dios no deja nada a la imaginación o al invento del ser humano. Dios es claro y es específico qué es lo que Él quiere. Miren, mis amados, a mí hay veces me da preocupación cuando la gente dice: ay, pero, yo esto es lo que sé hacer, esto le voy a dar a Dios. No piense de esa manera, no diga eso. Usted y yo tenemos que saber cuál es la forma que Dios ha establecido para que nosotros nos acerquemos delante de Él. No es a mi manera, no es a lo que a mí me parece bien o lo que a mí me gusta o yo esto puedo hacer. No es así. Dios ha dejado una manera establecida cómo nos vamos a acercar delante de Él. No he perdido el enfoque, no me he olvidado del tema que estamos hablando. Estamos hablando de un camino de santidad. Ese es un camino que Dios ya nos trazó. Ese es un camino que lleva directamente hasta el monte de Sión, donde Él habita. Si tú y yo, si usted y yo queremos estar donde Dios está, es necesario, mis amados hermanos, que tengamos que aprender a hacerlo a la manera de Dios. No a nuestra manera, no a lo que así me enseñaron a mí, así me salen las cosas a mí. No, necesitamos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Aquí en estos versículos de Levítico que hemos leído, hemos podido ver cómo Dios escogió específicamente el día 10 del mes séptimo. Dios dijo que en este día de expiación o en esta fiesta de expiación, el pueblo, todo el pueblo, niños, grandes, ancianos, ancianas, todo el pueblo, toda la nación, tenía que afligir su alma.
Este día el pueblo tenía que cambiar sus vestidos de alegría. El pueblo tendría que cambiar sus vestidos de gozo y sus galas y su risa y sus comidas y sus festejos. Dios dijo, no, este día va a ser diferente que todos los días. De hecho, mis amados hermanos, el día de la expiación es el día más santo, más sagrado y más solemne en el calendario hebreo. Este día era un día y sigue siendo un día muy importante para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. Ahora, esa es una fiesta que ellos debían de celebrar. Ahora, para nosotros no debemos de celebrarlo, pero sí debemos de vivirlo de una manera espiritual. Para mí entender, el cual es muy poco, pero para mí entender el tiempo que Dios nos está permitiendo ahora en día, mis amados hermanos, es un tiempo de expiación. Ahora es un día de expiación en el cual nosotros, juntamente con nuestras familias, debemos afligir nuestras almas, debemos de reconciliarnos con Dios, debemos de clamar, poner nuestro rostro en el suelo y pedirle a Dios que transforme nuestras vidas. Eso es de lo que habla el día de la expiación. De eso nos está hablando, mis amados, en la fiesta de la expiación. Ahora es un día no de alegrarnos, no de estar celebrando y de estar cantando con júbilo. No hay que ser tampoco tan legalista, vea que no vamos a poner una canción de júbilo en la casa. Por supuesto que no nos vamos a ir hasta estos extremos. Pero yo estoy dando la idea en general de lo que Dios nos está permitiendo vivir como iglesia y como naciones de este mundo. Ahora es el tiempo que Dios nos ha permitido para que aflijamos nuestras almas, para que aflijamos nuestras vidas, para que vengamos y nos pongamos a cuentas con Dios, para que vengamos delante de Él, aflijamos nuestras almas y pidámosle a Dios arrepentimiento. Mis amados hermanos, el arrepentimiento es un don que solo Dios nos puede dar y cada uno de nosotros necesitamos que Dios envíe ese espíritu de arrepentimiento a nuestras casas. Necesitamos que Dios envíe el arrepentimiento a nuestras propias vidas, que podamos ver nuestras faltas, que podamos ver el pecado que hay dentro de nosotros. Que Dios nos dé su gracia para que en este tiempo nos esté sirviendo para afligir nuestras almas, para reconciliarnos con Dios. Y dice el versículo 29 que leímos, si alguna persona no se afligiere en este día, será cortado. ¡Qué impresionante! Dios no es un Dios legalista o como dicen ahorita ya en mi país, Dios no es un Dios dictador. A las personas que ponen reglas les llaman ahora dictador. Dios no es un dictador. Dios es un Dios santo. Y como un Dios santo pide que también su pueblo sea santo. Recordémonos diariamente, por favor, sin santidad nadie verá al Señor. A mí no me gusta cuando desde el púlpito se grita y se dice, y todos nos vamos a ir con el Señor. Amén, dicen todos. Pero eso no es cierto, no es real, porque cuando las personas salen de la iglesia, salen a fornicar, salen a adulterar, salen a tomar. Una cervecita no es malo, un traguito al año no hace daño, uno al mes tal vez. No, mis amados hermanos, la escritura es clara, la palabra de Dios es claro. Dios es claro cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor, nadie se va a ir con Dios, nadie va a ver al Señor si no se ha preparado y no ha vivido en santidad. Pero para que nosotros podamos vivir en santidad, antes necesitamos arrepentirnos, antes necesitamos experimentar el día de la expiación en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado.
Si alguien está creyendo y está pensando, pero yo ya hace 30 años recibí al Señor, yo no necesito arrepentirme. Usted necesita arrepentirse porque está mintiendo. Todos pecamos, todos fallamos diariamente delante de Dios. Dice el apóstol Santiago que el que no ofende con su lengua, ese ya es un espiritual y es un maduro, dice. Pero yo sí ofendo a mis hijos, ofendo a mi esposo, ofendo a las personas que tengo a mi alrededor. Yo necesito arrepentirme de la naturaleza de pecado que tengo. Yo necesito rogarle a Dios que este día de expiación sea real en mi vida y en mi familia. Este es un tiempo de preparación, mis amados hermanos. El que Dios nos haya confinado a todos a estar dentro de la casa es un tiempo de preparación. Es un tiempo que Dios nos está concediendo para que nosotros vivamos esta fiesta de la expiación, para que nosotros clamemos y busquemos el rostro de Dios. Necesitamos realmente como pueblo de Dios experimentar la fiesta de la expiación. Dolernos por nuestros pecados, ver la naturaleza caída, la naturaleza que tenemos tan fea delante de Dios. Necesitamos rogar con lágrimas, clamor y gemido a Dios y decirle: Señor, transfórmame. Mire lo que el salmista David le decía al Señor en el Salmo 27:15. Salmo 17, y el verso 15. Salmo 17 y el verso 15. Dice el salmista David: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Este es un versículo muy precioso. Es un versículo que nos muestra lo que nosotros debemos de estar viviendo día a día. Nosotros deberíamos de decirle: Señor, yo voy a estar satisfecho, yo voy a estar seguro, yo voy a estar completo cuando yo despierte. Y cuando me vea el espejo no sea la misma cara de amargada, la misma cara de frustrada, la misma cara ansiosa. Yo voy a estar feliz y satisfecha cuando despierte a tu semejanza. Esa es la meta de nosotros como cristianos. Ese debería de ser el deseo de nosotros como hijos de Dios, mis amados hermanos. Ser una vez más conformados a la imagen y a la semejanza de Cristo. Acuérdese que en el principio, en el jardín del Edén, Adán y Eva estaban hechos conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Así lo quiso Dios. Pero por el pecado, cuando el pecado entró en ellos, comenzó a deformar su carácter, comenzó a deformar la naturaleza de Dios en sus vidas. Y ahora, después de casi 6,000 años de eso, nosotros, imagínense cómo podemos estar de deformes, llenos de pecado, llenos de inmundicia, pero somos cristianos, pero vamos a la iglesia y decimos amar a Dios. Necesitamos que este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, necesitamos que realmente sea un tiempo de expiación, un tiempo donde nuestras vidas, nuestra naturaleza de pecado sea transformado. Necesitamos reflejar la imagen y la semejanza de Dios una vez más en nuestras vidas. Cuando nosotros también, mis amados hermanos, analizamos el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, nosotros vemos la iglesia de la Odisea, que es precisamente la última de las 7 iglesias del Apocalipsis. Dios tenía un mensaje para las 7 iglesias que estaban en Éfeso. Y cuando nosotros ya dejo las fiestas, ya dejo el día de la expiación, ahora me paso a poder ver rápidamente la última de las iglesias de Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 14 hasta el 21 es la séptima y la última de las iglesias a la que el Señor tiene un mensaje específico que darle. Pero cuando nosotros vemos lo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea, nosotros podemos inmediatamente ver con claridad que la condición de la iglesia de la Odisea es la misma condición de la iglesia actualmente. Quiero leer para ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14.
escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ese es Dios, Él no miente, Él es fiel y verdadero. Dios tenía un mensaje para la iglesia de la Odisea. Dice: el principio de la creación de Dios dice esto. Qué impresionantes palabras donde nosotros podemos enfocar nuestra atención, porque Dios tiene un mensaje para esta iglesia. Y si la iglesia de la Odisea puede compararse a la iglesia de nosotros ahora en día, la iglesia actual, nosotros necesitamos poner mucha atención. ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a esta iglesia? Versículo 15. Dice Dios: yo conozco tus obras. Miren, mis amados, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. A Dios nadie lo puede engañar. A las personas nosotros le podemos fingir una cara de humildad. A las personas nosotros le podemos fingir que ya solo nos faltan las alas para salir levantados de esta tierra. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios dice: yo conozco tus obras. Dios te conoce a ti. Dios me conoce a mí. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? Dios nos conoce, mis amados hermanos. Él es el fiel y verdadero, y cuando Él tiene algo que decirnos, Él no nos va a mentir. Si Él viene y me dice: tú no estás viviendo un cristianismo verdadero, yo no puedo decirle: Dios, pero perdóname, tú ves cómo estudio la Biblia, tú ves que yo ya me voy a graduar del instituto bíblico. No, eso no es lo que Dios busca. Dios lo que pide es que tú y yo seamos santos, así como Él también es santo. Dios conoce nuestras obras, a Él nadie lo puede engañar. Y luego dice que ni eres frío ni caliente. Ay. Mire qué fuerte lo que Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Lo que Dios le está diciendo a la iglesia de ahora en día. Dios le dice: tú no eres ni frío ni caliente. Y dice Dios: ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué increíble, mis amados. La tibieza es algo que Dios aborrece. Y perdóneme que yo sea fuerte y que yo sea dura, pero es que así me hablo a mí misma para poder caminar delante de Dios. Dios aborrece la tibieza en medio de su pueblo. Dios no puede tolerar a una persona tibia en el evangelio. Y déjeme decirle que antes de que esta pandemia azotara a todas las naciones, yo creo que la iglesia estaba caminando de una manera tibia. Estaba caminando sin duda alguna como la iglesia de la Odisea. Estaba tibia y yendo todos los domingos a alabar a Dios sin ganas, sin propósito, sin realmente adorar al que se merece la gloria y la honra. Dios no tolera a nadie que es tibio, porque Él claramente lo dice en su palabra: voy a tener que vomitarte, voy a tener que sacarte de mí. Esto es grave. Yo no quiero que Dios me vomite. Yo no quiero que Dios me saque de dentro de Él. Porque eso significa que yo no estoy viviendo en santidad. Si Dios me rechaza, si Dios me vomita de su boca, es porque no estoy viviendo a la manera o en el estándar que Él tiene para mí como su hija. Dios puede vomitar a alguien si no está caminando en el camino de santidad. Así de serio es el cristianismo. Por eso es que la Escritura dice que los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Porque Dios no quiere personas tibias. Mire, Dios le da la opción a cada uno. O eres frío o eres caliente, pero tibio, nadie puede estar tibio. Dios nos da la opción. Si tú te quieres alejar, pues aléjate. Y quiera Dios que nadie tome esa decisión, sino que todos decidamos. Y los que hemos estado o han estado en el camino de la tibieza, Dios quiera que esta situación en la que estamos viviendo, Dios quiera que nos muevan el nido y podamos nosotros decidir, escoger por Dios, estar avivados, estar con un corazón ardiendo para Dios, porque Él ama al que es caliente o el que está viviendo en santidad para Él.
Eres frío, estás bien lejos de Dios. Pero si eres tibio, Dios te va a vomitar. Luego el versículo 17, estoy en Apocalipsis 3 y el verso 17 dice, porque tú dices, esto es otra cosa difícil cuando nos acercamos delante de Dios. Dios conoce tus obras. Dios te va a decir las cosas fielmente y de una manera correcta y verdadera. Dios no te va a andar con medias tintas. Desde el principio Él estableció y lo dijo. El fiel y verdadero dice esto. Pero dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire, tan soberbia era la iglesia de la Odisea. Y acuérdese que estoy hablándola y comparándola con la iglesia actual en la que estamos viviendo. La iglesia de ahora en día se cree rica. Se cree que no tiene necesidad. Se cree que tiene apóstoles, que tiene profetas, que tiene todo tipo de ministerio que puedan inventarse, se lo inventan. Y todo tipo de actividad que se puedan inventar, se lo inventan. Entretienen a los jóvenes, entretienen a los niños, entretienen a los adultos, a las mujeres, a los hombres, que hoy carnita, que mañana fiestecita, que hoy mariachis. Y de todo inventa la iglesia ahora en día. Y se cree rica. Y dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Miren mi iglesia, es la más grande de la ciudad. Miren, soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Incluso ni de Dios tienen necesidad. Porque la iglesia de la Odisea, por favor, es la iglesia actual. La iglesia de la Odisea había sacado al mismo Dios de la iglesia. El versículo 20 lo dice. Dice, he aquí, dice Dios. Imagínense qué triste. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero no a la puerta de adentro, está a la puerta de afuera. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿A dónde estaba Dios? Estaba fuera de la iglesia. ¿A dónde está Dios en tu iglesia? ¿A dónde está Dios en tu vida? ¿A dónde está Dios en tu casa? ¿Está afuera queriendo entrar? ¿O Él está realmente entronado en tu casa, mi amado hermano, hermana que me estás escuchando en esta hora? ¿Está realmente Dios en el centro de tu casa? ¿Es Él el que te dirige? ¿Es Dios el que está mostrándote la senda de la santidad para que andes en Él? ¿O simplemente estamos como la iglesia de la Odisea, creyéndonos ricos, que de nada tenemos necesidad y Dios está allá mismo afuera de nuestro hogar? Dice Dios, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué tremendo! La iglesia de la Odisea necesitaba vivir la fiesta de la expiación una vez más. Ellos necesitaban volverse al arrepentimiento y de hecho Dios se los dice. Dios les da la oportunidad de que se arrepientan. Aquí mismo lo dice. Estoy en Apocalipsis capítulo 3 y ahora leo el versículo 18 y 19. Por tanto, le dice Dios, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Luego, para que seas rico, dice Dios, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y miren la misericordia de Dios, la oportunidad que le da de arrepentimiento a esta iglesia orgullosa y soberbia. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios nos está dando el tiempo para arrepentirnos, iglesia. Dios va a visitar a las naciones con su gloria.
Dios va a derramar su gloria sobre todas las naciones, pero antes de que su gloria sea derramada, Dios quiere preparar a su iglesia. Dios quiere que su iglesia se prepare, se llene de la santidad, que viva en los caminos de santidad de Dios. Mire cómo actúa Dios. Cuando Dios va a visitar un lugar, una vida o una nación, Él primero comienza a preparar a los suyos para no traer muerte. Éxodo capítulo 19 y el versículo 20 y 22. Éxodo 19, 20 al 22 dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. La gloria de Dios había descendido sobre el monte Sinaí. Allí estaba la gloria misma de Dios y allí estaba Moisés con él. Pero Dios le dice a Moisés: baja, Moisés, desciende a donde está el pueblo y dile al pueblo que no traspase los límites para verme a mí, porque caerá multitud de ellos. Si la gloria de Dios se derrama ahora mismo, créame que mucho cristiano evangélico caería muerto en el suelo, porque no estamos viviendo en santidad, porque no estamos viviendo en pureza, en integridad como Dios desea que su pueblo viva. Así es que Dios, cuando va a visitar a su pueblo, Dios advierte. Dios le pide a su pueblo que se arrepienta primero de sus pecados, porque si no, va a morir. Y luego el versículo 22 dice: y dile al pueblo y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Dios está dándonos ahorita, mis amados hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Dios nos está permitiendo que ahorita nosotros nos sentemos, escudriñemos nuestros caminos, como dice Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 40. Dice Lamentaciones 3:40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ahorita es tiempo de escudriñar nuestros caminos. Ahorita no es tiempo de estar enfiestados ni en pensar en hacer una carnita asada y voy a invitar a mi hermano, a mi amigo, a mi familia, voy a invitar al pastor y voy a invitar a toda la gente. Ahorita no es tiempo de fiesta, ahorita es tiempo de expiación. Acordémonos de esa sexta fiesta. Ahorita es tiempo, como la Odisea, Dios le da la oportunidad que se arrepienta de sus malas obras. Ahora es tiempo de arrepentirnos. Y como nos dice el profeta Jeremías aquí en Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Oiga, ¿por qué es que debemos de escudriñarnos? ¿Por qué es que debemos de volvernos a Él? Versículo 42. Nosotros nos hemos rebajado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y en abominación en medio de los pueblos. ¿Por qué Dios se había vuelto de su pueblo? ¿Por qué Dios no quería ver a su pueblo? Porque estaba viviendo en pecado, estaba viviendo en un camino que no era el de santidad, era un camino de idolatría, era un camino de orgullo, era un camino de perversión y de pecado. Pero Dios nos pide que nosotros escudriñemos nuestros caminos, que volvamos a Jehová, mis amados hermanos. Dice el Salmo 93 y el versículo 5. Tus testimonios son firmes. La santidad conviene a tu casa, dice la Escritura, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad de Dios conviene a su casa en esta hora.
Todavía nos dice Isaías capítulo 57 y el versículo 15. Isaías 57 y el verso 15 dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Él es santo. Dice en otra escritura que Él es 3 veces santo. Ese es Dios, mis amados hermanos. Por favor, que nadie piense que va a ver a Dios si no vive en santidad. ¿Cómo podemos estar diciendo, ay, sí, ya va a venir Cristo, la segunda venida? Sí, yo no me voy a quedar en la tribulación y yo me voy a ir, pero no vivimos en santidad. ¿Cómo podemos pensar que nos vamos a ir con Él si no vivimos agradando su corazón? Él es el alto, Él es el sublime, Él habita en la eternidad. Su nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el deseo de Dios. El Salmo 93:5 que acabamos de leer dice: la santidad conviene a tu casa. Mis amados hermanos, si estamos únicamente preocupados por salir en estampida para la playa, estamos mal. Si este tiempo no lo estamos buscando para escudriñar nuestro corazón, para pedirle a Dios que nos limpie, que nos quite todo el pecado que tenemos dentro, realmente no podemos ver a Dios. No creamos que vamos a ver a Dios y vamos a decir, va, Señor, aquí vengo, bronceadito de estar en la playa todo el fin de semana, y aquí vengo delante de tu presencia. No, mis amados hermanos, Dios quiere a un pueblo santo, porque Él 12:14 dice: seguid la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere tener a su pueblo juntamente con Él. Dios te quiere tener a ti. Dios me quiere tener a mí. Dios quiere que cuando la final trompeta suene, Dios quiere que todos nos vayamos con Él. Pero si no vivimos en santidad, olvidémonos de podernos levantar con Él. Olvidémonos de poder vivir con Él a donde Él está. Porque Él vive, Él habita en la santidad. Dice Primera de Pedro 1 y el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Imagínense. ¿Qué dice la palabra? Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que teníamos antes. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Hello, nos hablan, eso es para nosotros. Así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos. Oiga, en toda vuestra manera de vivir. Ay, mis amados. Dios quiere que seamos santos solo en la iglesia. Dios quiere que seamos santos solo porque el pastor me está viendo. Necesitamos aprender a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Mis amados hermanos, ahora es tiempo de que nosotros seamos limpiados. Ezequiel capítulo 36 y el versículo 26 y 27, la palabra de Dios nos promete que Él quiere esparcir su agua limpia sobre nosotros. Él quiere limpiarnos de los ídolos. Dios quiere limpiarnos de todas esas cosas inmundas que tenemos en nuestro interior. Dios quiere limpiarnos de todas nuestras abominaciones para poder estar en la santidad donde Él habita.
Jeremías capítulo 31 y el versículo 33, Dios quiere hacer un pacto de santidad con nosotros. Dios quiere hacer el pacto de cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón para poder establecer sus leyes y sus mandamientos y que nosotros podamos vivir a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Dios quiere que nosotros no lo abandonemos, que nosotros no lo dejemos como lo dejó Israel. Acordémonos el versículo que leímos al principio en Jeremías 2:13, que dice que ellos dejaron a Dios como fuente de agua viva, pero ellos también cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo quiero terminar, el tiempo se me ha acabado. Yo quiero terminar leyendo una última escritura. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Este tema es increíblemente amplio, es increíblemente extenso. Casi que me tomé el valor de poder hablar de santidad en estos minutos, pero realmente pasaríamos meses y meses hablando de la santidad de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros alcanzar la santidad? ¿Qué podemos hacer para alcanzar la santidad? Dice Oseas capítulo 12 y el versículo 3 y 4. Y aquí nos habla la escritura, el ejemplo de Jacob. Dice Oseas 12:3, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Estos versículos a lo que se está refiriendo, mis amados hermanos, es cuando Jacob estaba allá en Peniel. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 25 y el versículo 26. Jacob estaba luchando con el ángel, que era una teofanía de Dios, era Cristo mismo hablando y luchando con Jacob. Pero el alba venía, el día comenzaba a aclarecer, a esclarecer. El sol de justicia estaba comenzando a nacer y el ángel se iba a ir de ese lugar. Pero Jacob se cuelga del ángel y le dice, no te voy a soltar, no te suelto si no me bendices. Y este versículo nos dice dos cosas importantes que Jacob hizo. Jacob dice el versículo 4 que lloró y rogó. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer incansablemente todos los días de nuestra vida hasta ver a Dios en Sión, mis amados. Necesitamos clamar, necesitamos llorar, rogarle a Dios. Jacob estaba pidiéndole una bendición al ángel. Pero no era una bendición de dinero, no, si no me bendices me voy de la iglesia, si no me das una casa nueva ya no sigo en la iglesia. No era ese tipo de cosas la que estaba pidiendo Jacob. Jacob le dices, no te suelto si no me bendices. Y sabe lo que Dios hizo, lo que el ángel hizo. Sacó su espada, le cortó el muslo, le cortó la pierna, el muslo a Jacob. Y le cambió su nombre. Le dijo, desde ahora ya no te llamarás más Jacob. Tú te vas a llamar Israel. Desde ese día en adelante, realmente Jacob obtuvo la bendición que quería de parte de Dios. Su naturaleza torcida, su naturaleza carnal, su naturaleza de pecado fue transformada por Dios en ese momento. Si nosotros queremos aprender a caminar en el camino de santidad, necesitamos hacer lo mismo que Jacob hizo. Llorar y rogarle a Dios que cambie la naturaleza horrible con la cual hemos nacido, mis amados hermanos. Jacob cambió su nombre. Dios le cambió su nombre a Jacob, de Jacob a Israel. Ahora él era un príncipe con Dios. Este es un tiempo que Dios nos ha permitido, un tiempo en el cual nosotros podemos o preocuparnos, o afanarnos, o desesperarnos, o realmente que sea un tiempo donde lo ocupemos para arrepentirnos,
para afligir nuestras almas, para rogarle a Dios que cambie nuestra naturaleza de pecado. Mis amados hermanos, esta dispensación de la gracia está a punto de terminar. Unos pocos años más y esta dispensación termina. Pero ahora, óigame algo más. No vamos a la eternidad todavía. Hay otra dispensación que viene después de esta. Es la dispensación del milenio, que muchos no saben ni siquiera que existe un milenio. Todos creen, la tribulación y después nos vamos eternamente a vivir con Cristo. No. Lee Apocalipsis 20. Apocalipsis nos habla del período, de la dispensación que viene. Si nosotros como hijos de Dios queremos pasar a la siguiente dispensación, nos urge caminar en los caminos de santidad. Porque para poder entrar al milenio, en primer lugar tenemos que ser partes de la primera resurrección. Y para poder ser partes de la primera resurrección hay requisitos altos, hay requisitos elevados, no imposibles, pero sí son requisitos que no cualquier persona está dispuesto a llevarlos a cabo o a ponerlos como ejemplo en su vida. Mis amados hermanos, tengo que terminar ahora. Quiero hacer una oración nada más. Que este tiempo Dios continúe hablando a nuestros corazones. Que Dios continúe haciendo la obra que Él está haciendo. Dice la Escritura, aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla en nosotros. Eso es Dios. Dios no deja nada a medias. Dios no nos va a dejar a medias a menos que nosotros no querramos que Dios obre en nosotros. Quiero orar en esta hora. Y que Dios nos permita ser vencedores, que Dios nos permita no solamente vivir esta dispensación, terminar esta dispensación y pasar a la siguiente dispensación, pasar al milenio y vivir con Él por 1000 años para que después podamos entrar a la eternidad. Que Dios nos conceda su gracia, pero más que Dios nos concede el arrepentimiento para que podamos vivir agradando al Señor. Recuerda, pueblo de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Voy a orar rápido por cada uno de nosotros. Dios mío, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios, porque tu palabra es clara. Lo que tú deseas, lo que tú anhelas está claro en la palabra que has dejado escrita para nosotros, Señor. No podemos andar en nuestros caminos. No podemos inventar un nuevo camino para llegar hacia ti. Tú ya has trazado el camino de santidad que nos llevará hacia tu trono de glorias, hasta el monte de Sión, Señor. Nosotros como tu pueblo en esta hora queremos andar en ese camino de santidad que tú has trazado para nosotros, Señor. Ayúdanos, concédenos tu gracia. Envía tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos agradar tu corazón, para que podamos vivir cada día de nuestra vida caminando en santidad y agradándote a ti, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas y que podamos salir aprobados de esta situación en la que estamos viviendo a nivel mundial, Señor. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor nos conceda su gracia para poder caminar en estos caminos de santidad. Que el Señor les bendiga y el día de mañana, domingo, nos conectamos a las 11 de la mañana, hora de Centroamérica, y a las 3 de la tarde. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.